Miren, ayer comentábamos a grandes rasgos de un bosquejo general del proceso penal acusatorio y oral, ¿sí? ¿Ustedes son alumnas de la maestría? No, de la carrera, de la licenciatura de Derecho. De la licenciatura de Derecho. Sí. Correcto. ¿Ya tuvieron alguna clase en relación al juicio oral? Sí, de hecho tuvimos una simulación de audiencia. ¿De qué tipo de audiencia fue? No, fue determinación. No, sí fue de debate del juicio oral porque sí, ya se estaban desahogando ya las pruebas. Pero fue determinación anticipada. Se llegó a un acuerdo. Ah, sí. Ajá. Sí, entonces, de hecho lo hicimos con el profesor que estaba ahí. Pero se desahogó, ¿no? Se estaba desahogando. Sí se desahogó, pero se pedía llegar a una reparación del daño. Ah, bueno. Ajá, bien. Era hasta ahí donde llegamos nosotros. Pero ya llevaron la materia de proceso penal, sí, acusatorio del juicio oral, pues. Sí. Ya llevaron una materia. ¿De qué semestre son? De séptimo. Ah, ya tienen conocimiento ya sobre la materia. Sí. Tienen un contacto. Bueno, miren. Pero no hace falta Aquí la idea es esa. O sea, hasta ahorita me han indicado que incluso todavía se tiene la finalidad de participar en una simulación. Sí, ya les platicó el rector, ¿verdad? Del centro universitario. Todavía no se sabe qué audiencia, o sea, en los requisitos, en los temas incluso, ¿no? O sea, faltan todavía algunos detalles, creo que ya los van a tener esta semana que viene. Y ya se va a conocer, ahora sí que, porque hay muchas posibilidades. Yo ayer les hablé de la audiencia, o sea, la audiencia en este caso, todas las audiencias son importantes, pero en esta audiencia de debate de juicio oral, pues es la esperada en el proceso penal, ¿no? Es la audiencia esperada. Muchos asuntos no llegan hasta esta fase, hasta la audiencia de juicio oral, porque el sistema penal acusatorio, una de sus características y finalidades es de que se resuelva el asunto a través de una solución alterna, hasta un procedimiento abreviado. O sea, la cuestión es no congestionar el sistema y que todos los asuntos se vayan a un juicio oral. Esa no es la finalidad. Este nuevo sistema del proceso penal acusatorio, su finalidad es despresurizar el sistema. Es decir, que se resuelva el asunto a través de otros medios, pero que no se acuda a la audiencia. La audiencia de debate de juicio oral es el último recurso, es cuando ya no queda otra opción, cuando ya durante el proceso penal, aparte de que pues a las partes se les ha invitado a llegar a un arreglo, a una solución alterna, hasta un procedimiento abreviado que se declare culpable el acusado. Muchas veces, si no se llega a esa solución alterna del proceso, pues se va a una audiencia de debate de juicio oral. Es el último recurso, digamos así, es lo último que queda, ¿sí? Entonces, no hay que quedarnos con la idea de que todo tiene que irse a juicio oral. No, eso es lo último. Es más, casi nadie quiere irse a juicio oral, ¿sí? ¿Por qué? Porque, en primer lugar, si es una audiencia, pues para incluso la gente que va comenzando, sí es difícil. Y si a veces se desahogan hasta 30 o 40 medios de prueba. O sea, hay incluso una periodización de las audiencias, se van fijando. Desde luego no pueden rebasar 10 días después de celebrada una. Tiene que celebrarse la siguiente audiencia dentro de los 10 días siguientes. Si no, pues es nulo todo lo actuado. Hay una jurisprudencia de la Corte, nos establece que si el juzgador, el juez, el Tribunal de Juicio Oral, no señala una fecha después de 10 días de la última audiencia celebrada, queda anulado todo, ¿sí? Mediante un recurso de apelación o un juicio de amparo, se acuerda la reposición del proceso, todo lo actuado es nulo. Entonces, por eso es importante.
pues tener este conocimiento. Aquí sí vamos a tratar de avanzar en algunas cuestiones porque para que tengan un conocimiento en primera general, ¿no? de todo el juicio oral. O sea, ¿por qué? Porque en un ejercicio, pues prácticamente ya ustedes piensan que están llevando una audiencia ya real, ¿sí? Y para ello se necesitan algunas cuestiones teóricas, ¿sí? Conocer todo el sistema en general, porque ustedes en el momento pueden echar mano, si ya llevan todo listo, pues hasta pueden improvisar. Tienen que sacar sus propios recursos. De eso se trata, no que vaya una persona que se lleve grabadas las preguntas, las respuestas a un concurso. No, creo que el que va al concurso, aparte de que tiene conocimiento de su materia, del caso que le van a plantear, pero también está armado con un bagaje de todo el proceso, de que puede echar mano de este recurso, del otro tiene que contener un conocimiento general, dónde está parado, ¿sí? Porque no nada más, pues voy a decir voy a repetir la pregunta, ¿no? Y el otro me va a contestar y ya con eso. No, que se vea natural. La cuestión es de que las personas, algunos tal vez vayan así, no sé, en el concurso no he estado presente ni he presenciado uno de esa naturaleza, pero creo que no. La idea es de que ustedes vayan, desde luego ya tuvieron sus materias en proceso penal, pero que tengan otras herramientas, ¿sí? Que tengan un conocimiento general y vayan bien armadas, bien preparados en ese sentido, ¿no? Que cualquier cosa, pum, luego echen mano de los recursos, ¿sí? Y esa es la idea, ¿no? De que se trata de que pues vayan con otros conocimientos aparte, ¿no? De lo que vayan bien preparados. Esa es la idea. Y eso me ha encomendado el ciudadano rector, para que pues vayan bien preparados, ¿sí? Por eso, miren, yo ayer les mostré un esquema general. No tenemos todavía el tema de la audiencia, pero la audiencia más importante de este proceso, digamos, sí, todas son importantes, todas, pero la audiencia donde ahora sí que es la reina de las audiencias, digámoslo así, pues es la de la audiencia de debate de juicio oral, ¿no? Pero si no es esa audiencia donde van a participar, pues puede ser cualquier otra del sistema, puede ser una audiencia de control legal de la detención, una audiencia para revisión de una medida cautelar, una audiencia de vinculación a proceso donde se desahoguen algunos medios de prueba o datos de prueba, una audiencia para solicitar una suspensión condicional del proceso. O sea, es infinidad de audiencias, ¿sí? Una audiencia solicitada por la víctima, por ejemplo, también, ¿sí? Que se solicite la víctima en este caso hasta para revisar la vigencia de unas medidas de protección. O sea, audiencias, el código si enumera solamente las principales, como la audiencia de juicio oral, la audiencia intermedia, la audiencia de control de detención, la audiencia de vinculación a proceso, pero hay infinidad de audiencias, que a veces que no están en el código con su nombre, sino por la naturaleza del acto que se pide, se le nombra, se le llama así. Por ejemplo, hay uno no recuerdo bien el nombre, que es de alegatos, como de ampliación de alegatos, no recuerdo cuál es su nombre. Sí, como cuál es la finalidad que se trata de pedir. Ampliar sus alegatos, los alegatos, pero están los magistrados, no me acuerdo. Sí. Sí, esa es una audiencia en el recurso de apelación. Cuando ya se dictó una sentencia definitiva por el Tribunal de Enjuiciamiento, las partes tienen derecho de apelar esa sentencia. Entonces viene un recurso de apelación y tienen derecho las partes, una vez que interponen su recurso de apelación, pueden señalar que pueden, en este caso, piden estar presentes en la audiencia para poder ampliar sus alegatos. Eso es ya en la sala de los tribunales de segunda instancia, ¿sí? Ahí es donde se pide la
pues llegan las partes y si una de ellas, la parte promovente, solicitó ampliar los alegatos, bueno, se llama así, ¿no? Pero son los agravios, ¿no? Prácticamente, pues en la audiencia se lleva a cabo, pero eso en el tribunal de alzada de segunda instancia. Sí, pero eso ya una vez que ya pasamos el juicio, vamos, ya hay sentencia. Sí, ya que pasó. Sí, ya hay un recurso de apelación y ahí tienen ese derecho las partes de ampliar sus alegatos. Incluso lo hacen de manera oral, lo hacen de manera verbal en la audiencia. Es un derecho, pero si ellos no manifiestan nada, la audiencia se lleva así sin la participación del sentenciado, en este caso, o de la víctima, ¿sí? En la audiencia que se fije para tal efecto en el tribunal de alzada. Si no, pues no se fija audiencia para tal efecto. Sin embargo, por ahí también existe jurisprudencia de que la sala penal tiene el deber de darle lectura y explicación a la sentencia. O sea, no nada más tiene la obligación de notificarle a las partes el sentido de su resolución, sino que citarlos a una audiencia para explicarles la sentencia. Y si no lo hace, pues en un amparo, si alguien de los dos recurre esa resolución en un amparo directo, pues el tribunal colegiado repone el procedimiento tan solo para que la sala dé lectura y explicación de la sentencia, cite a todas las partes y les explique la resolución que emitió en segunda instancia. Así están las cosas. Pero eso ya es en segunda instancia, ¿sí? Pero bien que su comentario estuvo bien, su duda, o sea, de eso se trata, de que, vamos, en este caso, cualquier duda que tengan ustedes, pues vamos a tratar de resolverla y que pues tengan todos ustedes el conocimiento, ¿sí? Y que en determinado momento, pues, puedan incluso, se les olvidó una parte, pues improvisar por la cultura del proceso penal, en este caso el conocimiento que ustedes llevan, ¿sí? Bien. Y esa es la idea, ese es el objetivo. Bien, ahora, les decía que hay infinidad de audiencias, Hay audiencias, digamos, le podemos decir innominadas, ¿no? Que no sabemos ni cómo se llama, sino porque en el código no están señaladas. Entonces, de repente, a ver, voy a solicitar hacer esta promoción, pero quiero una audiencia. Usted, el promovente, tiene que darle un nombre, su petición, ¿no? Solicita una audiencia para tal efecto. Y así se han armado varias audiencias. Con la práctica, con el tiempo, ya se van señalando con sus nombres respectivos, ¿sí? Que se les ha quedado así. Y ya estamos familiarizados con esos nombres, los que a diario pues, estamos en el sistema procesal penal acusatorio, ya estamos familiarizados con con esas audiencias, que no están en el código. Pero bueno, como también ahorita nosotros no sabemos todavía cuál es el tema de la audiencia, el tema en sí, sin embargo, pues hay infinidad de audiencias y por ello vamos a empezar con algunas de las que puede darse en la etapa de investigación inicial, ¿sí? Ahora, como ven, ya completamos un poquito más adelante, ya vamos llenando el cuadro, ¿sí? Para que lo tengan también ustedes y vean cómo se va desarrollando, qué otras cosas entran dentro de este esqueleto bosquejo general que mostramos ayer, ¿sí? Bueno, aquí hay una investigación, ya habíamos dicho, 3 etapas del proceso penal acusatorio, ahí está a grandes rasgos, y hay una investigación inicial, esta ya lo habíamos mencionado, comienza con una denuncia o querella, y también dice por ahí por un hecho equivalente, ¿no? Pero es raro, únicamente por lo general es la denuncia o querella. En este caso, ahí inicia el proceso penal acusatorio con esa noticia criminal, con la denuncia o la querella, ¿sí? Los delitos de querella en el Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, porque el Código Penal todavía se sigue llamando como Código Penal para el Distrito Federal, no se le ha cambiado el nombre todavía, y a hoy Ciudad de México. Ahí, en nuestro código sustantivo de la materia penal, encontramos que los delitos que se persiguen por querella
expresamente se señalan en el código. Este delito se perseguirá por querella de parte ofendida. Así dicen en algunos enunciados al final de cada tipo penal, ¿sí? De cada descripción legal del delito. Entonces los de querella pues están ahí expresamente señalados cuáles se van a perseguir por querella. Cuando no dice que se persigue por querellas de oficio, ¿sí? Esa es la regla. Porque en otros códigos penales, por ejemplo el del Estado de México, me parece, ahí sí se establece todos se dice cuáles son los delitos que se persiguen oficiosamente, ¿sí? Y por querella, de oficio, pero en nuestro código no. Por eso esto también es importante saberlo. Delitos perseguibles por querella y delitos perseguibles de oficio. Esto también es importante porque los delitos perseguibles de oficio en la Ciudad de México se tramitan en determinadas unidades de gestión judicial que su sede la tienen en los reclusorios norte, sur y oriente. Ahí están los delitos que se persiguen de manera oficiosa. Bueno, las UGAs, ahí se tienen conocimiento, ahí están los jueces, ¿sí? Y los delitos que se persiguen por querella, hasta ahorita hay dos sedes, ¿sí? Que es en tribunales, en Niños Héroes, bueno, ahí en Doctor La Vista, están las unidades de gestión judicial, la colonia Doctores, y la otra sede se encuentra por ahí por Insurgentes, por el Monumento a la Madre, Sullivan. ¿Sí? Ahí está la otra sede. Son las únicas dos lugares donde hay jueces, unidades de gestión judicial que conocen de los delitos perseguibles por querella. Nada más esos dos lugares, ¿sí? Por eso a veces cuando una persona porque llegan corriendo con nosotros, ¿no? Oiga, vengo a ver a mi familiar, es que, ¿por qué no llegó puntual a la audiencia? Es que me dijeron, pensé que estaba en el reclusorio norte, allá me mandaron. No, un delito por querella se persigue aquí. Es que no sabían. Eso sucede, ¿no? Porque, y hasta los abogados. ¿A dónde está? Lo andan buscando. Es que no, venía a asistir a un imputado, pero no supe dónde se encontraba, ¿no? Entonces, pues también pues como abogado ya tenemos que tener conocimiento dónde están los delitos que se persiguen, dónde se llevan a cabo las audiencias, cuáles son las unidades de gestión competentes que conocen de los delitos por querella y de los delitos de oficio, ¿no? Entonces se los digo como dato, ¿no? Entonces eso también es relevante, querella y oficio. Para los abogados litigantes es importante conocerlos dónde se llevan. Bueno, ahí se inicia el proceso penal acusatorio. Bueno, ¿quién presenta esa querella? Pues la víctima, ¿no? O el ofendido, ¿sí? Y también la denuncia, pues ahí sí son delitos prácticamente oficiosos que cualquier persona puede denunciar, puede hacerlos del conocimiento del órgano investigador, que es el Ministerio Público, ¿sí? Bien, ahora ahí inicia el proceso con una querella, con una denuncia, la noticia criminal, que se le conoce así. Y aquí es importante en la investigación inicial señalar lo siguiente, como ya lo mencionamos, pero lo vamos a recalcar, y señalamos que esta termina hasta el momento en que se ejerce la acción penal. La investigación inicial termina cuando se ejerce la acción penal. Pero antes de que se ejerza la acción penal, cuando se trata de investigación, primero vamos a ver con detenido, se lleva a cabo, se solicita una audiencia de control de detención ante la unidad de gestión judicial correspondiente. Y cuando es sin detenido, se solicita una audiencia de formulación de imputación.
Ven, ahí ya tenemos dos tipos, bueno, sí, dos tipos de audiencia, digámoslo así. Ahí están dos tipos de audiencia, que bien pueden ser materia del concurso en que ustedes van a participar, ¿sí? Yo creo que tal vez se les van a dar a elegir a ustedes cuál es en qué audiencia quieran participar, o se los van a designar, o ya vienen designadas, no sabemos, ¿no? Pero ahí están dos audiencias, la audiencia de control legal de la detención y la audiencia de formulación de imputación, ¿sí? Pero aquí lo importante es lo siguiente, que cuando vamos a ver primero con detenido, ¿sí? Vamos a ver. El Ministerio Público, una vez que hay una formulación de la querella o la denuncia, la querella sobre todo, ¿verdad? La querella, cuando es con detenido y la denuncia, el Ministerio Público tiene 48 horas, ¿sí? Solamente 48 horas para determinar si ejerce acción penal o no ejerce acción penal. Ajá, con detenido tiene únicamente 48 horas. Ahora bien, ¿cuál es su fundamento constitucional? El artículo 16, el párrafo 9º, o 10º, porque ya ven que a cada rato reformaron la Constitución. Ese párrafo en mis tiempos estaba en el 3º o 4º párrafo, pero ahora ya cambiaron. Bueno, ya hubo muchas modificaciones a la Constitución. Ahora me parece que es el párrafo 9º del artículo 16, 10º, para más seguro, es 10º de la Constitución, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si no me equivoco, ¿verdad? Ese es el fundamento constitucional de que el Ministerio Público no puede retener a una persona por más de 48 horas sin que ejerza acción penal o lo ponga en inmediata libertad, al no encontrarse elementos, en este caso, que lo incriminen. ¿Sí? Ese es un dato importante, 48 horas. No puede pasarse más tiempo, ni un minuto, ¿sí? Formalmente. Esa es una regla, con detenido. Pero en esas 48 horas, ¿qué hace el Ministerio Público? Pues el Ministerio Público en esas 48 horas, y también las partes, también la víctima, en este caso el abogado defensor del detenido, o sea, pues pueden llevar a cabo muchas actuaciones, y el Ministerio Público pues está obligado más que nada a recabar datos de prueba, todos los datos de prueba que les sirvan, que sean útiles, que sean idóneos, sobre todo también, útiles e idóneos sobre todo, que le permitan en determinado momento ejercer la acción penal. ¿Sí? Ejercer la acción penal. ¿Y como qué datos de prueba recaba el Ministerio Público? Bueno, les voy a plasmar algunas cuestiones. ¿Qué hace el Ministerio Público durante esas 48 horas? Pongan atención, es muy importante, ténganlo presente, ¿sí? Porque si vamos a ver una audiencia de debate de control de la detención, es muy importante saber qué hace el Ministerio Público en esas 48 horas. Si no se tiene ese conocimiento, pues simplemente no vamos a poder debatir en la audiencia. Es un cúmulo de cosas, pero vamos por partes. Por eso se me encomendó de empezar, que proporcionar las herramientas para que en determinado momento, si es esa audiencia en la que van a participar, tengan entonces el conocimiento qué pasa en esas 48 horas, qué hace el Ministerio Público, qué hay que debatirle en esa audiencia de control de la detención como abogado defensor, en todo caso, como Ministerio Público, qué hay que ponderar, qué hay que decir en la audiencia de control legal de la detención, que el Ministerio Público pide que se califique de legal la detención y retención del imputado. Y la defensa no, si hay elementos que no se califique la detención o retención. Pero eso es en base a la información que está en la carpeta de investigación, es en base a datos objetivos que están ahí y no podemos estar discutiendo cosas que no estén ahí. Entonces, ¿qué hace el Ministerio Público en esas 48 horas? Sí. Bueno, en primer lugar, ¿qué hace? Pues recaba la denuncia a la querella. Es lo que tiene que hacer.
¿sí? Bueno, en primer lugar, veamos la carpeta de investigación. En primer lugar, el Ministerio Público emite un acuerdo, ¿sí? Estamos hablando con detenido, ¿queda claro? Emite un acuerdo señalando la hora en que se le puso a disposición el imputado. ¿Quién lo pone a disposición? El policía, ya sea aprehensior, el que lo detuvo, o el policía remitente. Ahí vamos a hacer una diferencia. El apresor es el que lo persigue, lo detiene, o lo detiene por estar cometiendo un delito, aunque no se da la fuga en el lugar que está cometiendo, ahí lo detiene. Policía apresor, ¿no? Y el policía y el otro es policía remitente, el que lo detuvo un tercero y únicamente se lo entrega, ¿sí?, al policía, un ciudadano común y corriente que haya detenido a la persona, como los robos en Walmart. Los detienen los trabajadores de Walmart, llaman a la policía, llega el policía y se lo entregan. Entonces, ¿quién lo detuvo? Pues el que realizó la detención material fueron los empleados de la tienda, ¿sí? Se lo entregan al policía. Ese policía no es apresor, ese es remitente, ese nada más lo presenta al Ministerio Público, ¿sí? Los policía apresor, policía remitente. Ahora, ¿qué tipo de policía? Pues un policía bancario, industrial, un policía de seguridad pública, ¿cómo se llaman esos policías? Tienen su nombre. Y un policía de investigación también puede tener la calidad de remitente, ¿sí? O apresor. Entonces, preventivo, los policías preventivos o bancarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, indistintamente cualquiera de esos, ellos son los policías remitentes o apresores. Entonces, ellos lo llevan al Ministerio Público y ahí dicta un auto el Ministerio Público señalando la hora en que lo presenta, porque ahí es importante. Hay jurisprudencia al respecto también. Se dice que a partir de ese momento le corren las 48 horas al Ministerio Público. ¿Queda claro? A partir de ese momento el que se le puso a su disposición. Antes no, pues no tenía conocimiento de la detención, ¿sí? No le puede correr un plazo cuando todavía no tiene bien en camino, no sabe ni quién le trae ni cómo le va a correr el tiempo. No, desde el momento que se le pone a disposición. Por eso emite el primer auto en la primera hoja de la carpeta y se dice las 20 y tantas horas del día tal, ¿sí? Se recibió la puesta a disposición y se nombra también el policía remitente que lo presenta ante el Ministerio Público, su nombre, y la persona detenida, su nombre completo, o sus nombres o alias, lo que tenga, ¿sí? Pero por lo general su nombre, ¿sí? Los apodos más adelante en otro informe se establecen, más el nombre de la persona, cómo dijo llamarse. A veces sí tienen 2 o 3 nombres que se le dice a los policías, ¿no? Que es Juan Pérez Martínez, luego que Juan Pérez Rojas, o sea, cualquier otro nombre se pone, pero ahí se deben quedar. Se señala el tipo de delito y en agravio de qué víctima, de qué persona. Ese es el primer acuerdo, ¿sí?, que emite el Ministerio Público. Luego, o el nombre del querellante o la víctima se encuentra ahí. Luego se emite también, más bien se da intervención al abogado defensor. Por lo general es el defensor público, adscrito a la agencia del Ministerio Público, ¿sí? Tiene que acudir el abogado defensor público porque le tiene que hacer saber sus derechos al detenido. Incluso el Ministerio Público se los hace ver en presencia, se dice, más bien en presencia de su abogado defensor. Pero el abogado defensor pues, tiene la obligación de decirle sus derechos también, recabarle, mediante un escrito que le hizo saber, un formato que le hizo saber sus derechos, ¿sí? Desde el momento que, cuando es puesto a disposición del Ministerio Público.
Pero antes, incluso, desde el momento que desde que es puesto a disposición del policía o el policía lo detiene, desde ese momento también tiene que hacerle saber sus derechos, los mismos los policías, ¿sí? Desde allá. Pero ya ya en el Ministerio Público se le hace saber sus derechos ya en presencia de su abogado defensor. Allá cuando es detenido, pues además el policía le da lectura a sus derechos, ¿sí? Pero ya en el Ministerio Público, ya en presencia de su defensor, y consta ahí el formato de que le hizo saber sus derechos, su firma, tanto del imputado como del abogado defensor, su nombre y sus datos, ¿sí? Luego, se le pasa al médico, se le tiene que pasar al médico para ver si no tiene alguna lesión en el cuerpo que presente. Desde luego, a veces llegan lesionados, pero no porque los hayan golpeado los policías, ¿no? Porque han tenido alguna lesión anterior, reciente, ¿sí? Pero el médico las clasifica, ¿sí? Y tampoco le pregunta el motivo, cómo se las causó, ¿no? Porque esa es una cuestión de una investigación en todo caso, si se lo propiciaron los policías o los que lo detuvieron, porque luego los golpean, ¿sí? Las personas que los detienen, ¿sí? Y luego también le echan la culpa a los policías, pues tampoco, ¿no? Entonces, simple médico, a su ciencia, pues simplemente determina ve qué tipo de lesiones, o sea, da fe de las lesiones que tiene y las clasifica. Hace una clasificación de lesiones y eso es importante, ¿sí? De acuerdo al artículo 130 del Código Penal, hace una clasificación, si son de las que tardan en sanar más de 15 días menos de 60, más de 60 días, que ponen en peligro la vida, que dejan el mal funcionamiento de un órgano, todas las que se encuentran en el tipo penal. Clasifica las lesiones. Eso se llama un certificado de estado psicofísico. ¿Queda claro? ¿Quién los pide? El médico legista, médico adscrito a la agencia del Ministerio Público. Siempre debe haber uno ahí, las 24 horas, los 365 días del año. ¿Queda claro? Porque puede llegar, a los detenidos llegan diario. Ahora, después también se le toma, vamos antes, ¿tiene una duda adelante o aclaración? Ajá, de cuando presenta en la parte de los policías, ¿la Guardia Nacional también puede presentar? ¿O sí, claro. La parte ya con el policía? No. ¿La Guardia Nacional presenta directamente en el MP? Sí, sí, es un órgano para seguridad pública, okay, para combatir la seguridad pública, ¿sí? No tienen otras funciones más, ¿no? Por ejemplo, el ejército, ¿no? Ajá. Sí, ahí estamos hablando de otras cuestiones, funciones son de otra índole, ¿no? Okay. Pero sí, la Guardia Nacional, sí, participan, llegan a presentar, es como la Policía Federal Preventiva anteriormente. Sí, presentan, incluso luego los vemos por ahí que llevan detenidos, ¿no? Las agencias, ¿sí? Para entregar a un policía, no están facultados nada más los policías de investigación o los policías de las Secretarías de Seguridad Ciudadana o de Seguridad Pública, como se denominan en diferentes entidades del país, ¿sí? Los cuerpos policíacos, ¿no? Que están facultados, pueden presentarlos ante el Ministerio Público. Luego, entonces hablamos ya del certificado del estado psicofísico y luego también, ahora sí se entrevista a la víctima. Bueno, hay simultáneamente en minutos, ¿no? Se lo pueden hacer 1, 2 o 3 horas dependiendo de la gente, de la agencia, del trabajo de la agencia, ¿no? Pero pues, se sigue, la cuestión es que hay un seguimiento, continuidad en la investigación. No se puede empezar la querella hoy y se recibe la querella y mañana se continúa con lo demás. No, es una secuencia, es continua la investigación. Entonces se lleva a cabo también ahí, se le toma la entrevista a la víctima, ¿sí? Si es que se encuentra, ¿sí? Porque a veces a quien se le toma la entrevista es a testigos presenciales. Y la víctima pues no se encuentra en ese momento. Tratándose de delitos de querella, se tienen hasta
12 horas para que la víctima se presente. ¿Sí? O sea, se le recaba el testimonio a un testigo, pero la víctima todavía tiene 12 horas para presentarse a formular su querella en delitos de querella. Y eso es muy importante porque es debatible en la audiencia de control de legal de la detención. Es un punto importante. La víctima se le debe de tomar su entrevista dentro de las de las 12 horas. Sí. Voy a entregarle. Perfecto. Muy bien. Y mi hermano me encargó también que les diera un primer estímulo económico. Perfecto. Entonces, gracias. Sí. Muchas gracias. Pues ahora sí que los que no llegaron. No. Nada más su nombre. Este es de usted, ¿verdad? Sí. Adamini Vázquez. Y Jacqueline Zamora García. Con la aclaración, pues, de que en un libro no puede estar tampoco todo, ¿verdad? En un libro, tampoco puede estar todo lo que se lleva a cabo en la práctica, ¿no? Porque es un mundo esto. Entonces, pues cada quien enfoca su material, ¿no? Que pone a disposición de los lectores, pero sí, varía de un autor a otro y desde el punto de vista que lo enfocamos. No puede haber dos libros iguales y todo puede contener en un libro, pues también es difícil incorporar todo. A veces ponen los datos más generales, lo más que consideramos importante. Ya hicimos la transferencia, le mando el comprobante. Sí, muchas gracias, Sí, Al contrario. muchas gracias. ¿Firme aquí? Ay, perdónenme. Pero pues ahí me encargaron, entonces. Y nosotros bien entradas. Listo. Alcanzó. Por favor, si me puedes poner tu nombre. Buenas tardes. ¿Cuánto? 500. Mi nombre, 500. ¿Tú eres el otro compañero que va a estar? ¿Eres? ¿Cómo te llamas? Gustavo. Gustavo. Hola, Gustavo, te entrego un libro. Y estamos. Bueno, me recomendaron que les diera un apoyo comercial de 500. ¿Aquí le pongo también fecha o...? No te preocupes, yo se lo pongo. Ya nada más aquí lo firma. Y firma, por favor. ¿Y en qué country vas? ¿En cuál te van a ver? ¿Qué country van? ¿Ese cuatro van? ¿Sabes eso, Gustavo? Yo seré la encargada de traer todos los días. Ya te entregué todos los días. Todos los días. Voy a tener que correr. Ay, perdón. Discúlpeme. No, y cuidado, adelante. Gracias a usted. Sí, muchas gracias. Gracias, Con Yali. permiso, que aprenda. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Ahora sí ya estamos los 4. Sí, qué bien. 4. Me falta una firma porque si no luego yo salgo poniendo. Él no vino ayer. Cierto, falta. El compañero no vino ayer. Sí, sí, en cuanto a eso sí lo recalcamos, que yo trato de ser puntual y sí es importante que estemos, porque ahorita ya llevamos avanzado un buen trecho y son puntos importantes que hemos tocado. Entonces, pues sí tenemos que estar todos, es importante, es un compromiso que tenemos. Claro, pues algún día por ahí se atraviesa alguna cosa, cualquiera, hasta yo, ¿no? Todos, ¿no? Por la cuestión del tráfico, cualquier cosa que pase en el camino, pero sí hay que procurar estar puntuales, es una característica de los abogados.
es algo importante que debemos ir cambiando también por cuestiones de formación, porque da el caso de que luego los andan multando en las audiencias porque llegaron un minuto tarde, un minuto o segundos tarde. ¿Sí? Una característica de nuestra profesión ya en el ejercicio es de que tenemos que estar puntuales. No tenemos, a veces no podemos ni justificar nuestros retardos, nuestras inasistencias. Estamos acostumbrados a eso y las personas que van a ejercer la profesión como postulantes, pues se van a tener que acostumbrar, ¿no? Así no es de que quiera uno, ahí es a la fuerza, ¿no? Porque llegas un minuto tarde y te encuentras con que la puerta ya está cerrada. Y a ver, en primer lugar te va a regañar el juez y te va a evidenciar ahí contra todas las partes, ¿sí? Y luego te regaña, pero fuerte, te llama la atención. Entonces, y si no te multa, ya no te deja entrar, te hace efectiva la multa. Así de sencillo. Entonces sí es muy importante. Sabemos que tenemos muchas cosas que hacer, pero al aceptar un compromiso, pues porque lo aceptamos y hay que estar, o sea, hay que cumplirle, porque pues es nuestra misma formación. Yo les digo, no es por ninguna otra cuestión, pero sí es por propia persona, porque van a ver que llegan temprano sus alumnos, nadie les va a decir nada y van a estar preparados, van a hablar con la persona que asistan, sea una víctima, un imputado, van a estar listos ya para la audiencia. Y no llegar corriendo y por allá hasta se les perdió la carpeta, ¿sí? Entonces, pues no, ¿sale? Entonces estábamos viendo ese es un librito que escribí, desde luego, les digo, no está todo ahí, ¿sí? Es un esquema, es un bosquejo, es una introducción. Entonces, para que lo vayan leyendo y ojalá pues les sea de utilidad. Y ya tiene tiempecito que escribí ese libro, pero creo que está actualizado hasta ahorita. Procuro que esté siempre al corriente, al día, con las reformas que a veces son, cuando me doy cuenta ya tiene un año que se reformó, ¿no? Bueno, y bueno, continuamos entonces, en donde nos quedamos. Estamos viendo, para los compañeros que llegaron tarde, la primera etapa del juicio, del proceso penal acusatorio. Ayer establecimos el bosquejo general, pero ahora ya vamos llenando un poquito más. Ya llenamos la primera parte y lo que vamos haciendo. Ahorita les decía que todavía no tenemos el tema para qué tipo de audiencia donde van a participar. Sí, que va a ser para medidas cautelares. Si ya tienen el tiempo, la audiencia ya señalada, a mí me dijeron que esas. Dice la convocatoria que va a ser. Bueno, el caso práctico lo van a establecer hasta. Bueno, el caso práctico va a ser al final, pero para la selección de los equipos va a ser por medio de un video sobre medidas cautelares. Lo vi ahorita. Sí, porque esa audiencia, para enfocarnos en ese tipo de audiencia. Sí, dice, los equipos que deseen participar deberán elaborar un video simulando un debate de medidas cautelares de un caso hipotético. Ese caso hipotético nos lo van a mandar el 12 de agosto. Ese va a ser el tema, medidas cautelares. Bueno, pues vamos a llegar para allá. Entonces, en la audiencia de inicial con detenido, decíamos que se hacen una serie de actos de investigación por parte del Ministerio Público. Ya habíamos comentado la puesta a disposición del detenido, la lectura de derechos que le hace el Ministerio Público en presencia de su abogado defensor, y también la intervención de un médico legista para certificar si tiene lesiones o no el detenido. Y también, habíamos señalado que se le recaba la entrevista a la víctima y que la víctima tiene hasta 12 horas
para poder presentarse ante el Ministerio Público, formular su querella. A partir de que es puesto a disposición del detenido, tiene 12 horas. Si no se presenta a formular querella en ese tiempo, la consecuencia es de que en la audiencia de control del legal de la detención se va a debatir para que se le ponga en inmediata libertad al imputado, porque no se cumplió con el requisito que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 148, de que solamente se disponen de 12 horas. ¿Sí? Bien. Después, pues, el policía de investigación también se le recaba su entrevista, más bien al policía aprensor o al policía remitente se le recaba su entrevista, y también tiene que rendir un informe homologado. ¿Sí? En ese informe homologado, pues, relata también la forma en que detuvo al imputado, o la forma en cómo se lo pusieron a su disposición, si es un policía remitente. También en ese informe policial homologado debe de contener los nombres del detenido o el nombre del detenido, también los objetos que se le encontraron en su poder. Esto es importante por si tuvo en su poder algunos objetos acusados por el delito de robo o de algún delito contra la salud, alguna sustancia prohibida, algún estupefaciente, o cualquier objeto en su poder. También ahí ya aparece una cadena de custodia donde ya existe el nombre, la firma de los peritos que tuvieron intervención como un perito en fotografía, peritos de evaluación, criminalística, etcétera. ¿Sí? Ya existe la cadena de custodia. Y luego también si es una persona moral, en este caso la ofendida, pues debe comparecer por conducto de su apoderado legal a través de un poder para pleitos y cobranzas, y donde pues o poder general, donde debemos corroborar que efectivamente esté autorizado para ello, para formular querellas, en este caso interponer denuncias. También se califica de legal la detención por parte del Ministerio Público y una determinación de legalidad de la detención. También hay un acuerdo de retención que constitucionalmente, no está obligado, incluso en el Código Nacional de Procedimientos Penales no se establece ese acuerdo de legal. De que el Ministerio Público califique de legal la detención en la Constitución más bien. Sin embargo, sí se hace esa calificación en base al artículo 46 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí son las detenciones en flagrancia, sobre todo. Y también pues hay informes de policía de investigación del modus vivendi del imputado, también entrevistas de testigos, se recaban entrevistas de testigos. Más adelante se le toma la entrevista al imputado con asistencia de su defensor, donde se reserva su derecho o, en todo caso, declara respecto de los hechos que le son atribuidos. Y más adelante, pues vienen informes de policías de investigación y al final, pues el Ministerio Público elabora una determinación en donde decide si va a ejercer acción penal o lo va a poner en libertad por el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando sea un delito perseguible por querella. Y que no vaya a pedir prisión preventiva justificada, el Ministerio Público puede poner en libertad al imputado para que se presente de manera, a la unidad de gestión judicial ante el juez de control para que se le formule imputación. Pero eso es en cuanto a que pues existe esa posibilidad de que el Ministerio Público lo deje en libertad. Claro, debe estar acreditada su identidad,
debe tener arraigo domiciliario comprobado con un documento o un informe de policía de investigación que haya corroborado su domicilio, que exista el CURP agregado dentro de la carpeta, alguna identificación oficial del imputado, que esto se da sobre todo cuando hay familiares, cuando tiene una red de apoyo familiar. Pues los familiares están ahí en la agencia, están aportando sus datos de prueba, pero cuando no hay familiares, pues los imputados pues que a veces no tienen ni familia, viven en la calle en situación de vulnerabilidad, pues no tienen ni cómo acreditar su arraigo, ni, bueno, se dice que en ese sentido pues no están obligados porque por su misma cuestión de vulnerabilidad, pues no se le puede exigir un domicilio, ¿no? Pero al principio a algunos juzgadores pues no consideraban eso, ¿no? No tienes un lugar donde localizarte, pues te quedas, porque para asegurar tu presencia en el proceso, si no, ¿cómo te vamos a traer? ¿Dónde te buscamos para continuar con el proceso? Por eso los dejaban adentro en el reclusorio, porque pues ya los trasladan a las audiencias, ¿no? Para continuar su proceso. Eso es en cuanto a si el Ministerio Público dice, ahora sí tengo todos los datos ya, ahora sí voy a ejercer la acción penal. Ya ejerce la acción penal en esta etapa de investigación inicial y es con detenido. Pide a la unidad de gestión judicial una audiencia para que se formule la imputación. En este caso, más que nada, sí, se le haga saber los cargos al imputado, pero antes se debe de controlar la detención. Es decir, si fue legal o ilegal la detención. Si fue legal, pues se continúa con las demás etapas de la audiencia inicial. Si fue ilegal, se le pone en inmediata libertad con las reservas de ley. El Ministerio Público puede solicitar otra audiencia para continuar con la audiencia inicial. La audiencia inicial comienza con la audiencia de control legal de la detención. Así se llama, esa es audiencia inicial. La otra es investigación inicial. La investigación inicial termina, ahora sí que con la audiencia de control de legalidad de la detención, cuando es con detenido, ¿sí? Ahora, sin detenido el Ministerio Público no tiene un tiempo para investigar hasta que prescriba el delito. Mientras no prescriba, 1 año, 2 años, el Ministerio Público está dentro del plazo, desde luego tiene que realizar actos de investigación continuos, ¿sí? Entonces, ese es el plazo que tiene el Ministerio Público para ejercer acción penal. Tiene todo ese tiempo para realizar actos de investigación, recabar cualquier dato de prueba, entrevistas, peritajes, informes, todo. Son unas carpetotas que se arman, ¿sí? Con el tiempo, dependiendo del delito también, desde luego, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiempo tiene el Ministerio Público para ejercer la acción penal? El mismo, mientras no prescriba el delito que señala en el Código para la prescripción. Es 1 año, 2 años que prescriba. Término medio aritméticos, los delitos de manera oficiosa, ¿sí? O sea, depende de lo que establece el Código Sustantivo de la materia para la prescripción, para el delito en cuestión, para que el Ministerio Público tenga todo ese tiempo para llevar a cabo la investigación inicial y solicitar no una audiencia de control legal de la detención, porque allí el imputado no es detenido, ¿sí? Está en libertad. ¿Qué se pide? Audiencia de formulación de imputación. Así se le llama, o sin detenido. ¿Qué va a hacer el órgano jurisdiccional? Va a citar en el domicilio proporcionado por el Ministerio Público o en los domicilios proporcionados por el Ministerio Público que se cite a esa persona, que se cite al imputado. Cuando tiene esa característica o indiciado, diría yo, ¿sí? Se le demande un citatorio. No acude a la audiencia. Bueno, tal vez no se notificó legalmente, se vuelve a señalar nueva fecha, va otra vez, el notificador, si no se encuentra en ese domicilio, a otro, o sea, tiene que agotarse. Es importante que se agote. Sin embargo, pues ya cuando realmente se advierte que el imputado no quiere asistir a la audiencia, o ya se agotaron esas notificaciones, pues entonces ya viene una orden de comparecencia. Ya va a ir la fuerza pública por él para trasladarlo a la sala de las audiencias, ¿sí?
¿Quién la ejecuta? Los policías de investigación. No se ejecuta la orden. A veces pues no los llevan así detenidos, ¿verdad? Sino van por su propio pie, pero el policía da su informe de que lo lleva, pero por su propio pie, y ya entra a la audiencia. ¿Sí? Llega por sus propios medios, no necesariamente lo llevan en el vehículo de la policía, ¿no? ¿Sí? Pero se cumplió con la orden de comparecencia. Y ¿eso va en el informe policial homologado o ya es otra? No, esto es sin detenido. Sin detenido. Cuando llega después. Ajá, el informe era Y fecha en cuando está detenido. Eso es con detenido. Sí. Es en las diligencias del Ministerio Público con detenido. Ahí hay un informe de policial homologado. Aquí no, aquí es sin detenido. Entonces, entonces con detenido se lleva a cabo una audiencia de control legal de la detención. Sin detenido se llega a una audiencia de formulación de imputación. Ahí se llega por un citatorio. Son medios de conducción del imputado al proceso, así se llama, medios de conducción del imputado al proceso. Primero se debe de agotar un citatorio, luego una orden de comparecencia. Y si no viene, y si no se cumple no se logra tener la presencia del imputado, orden de aprehensión. Amparo contra orden de comparecencia, contra orden de aprehensión. El imputado puede interponer si se entera de esos actos de molestia. ¿Medios de conducción qué, perdón? Del proceso. ¿Sí? Así se llega a la audiencia de formulación de imputación y control legal de la detención. Otra vez me puede repetir, profe, es citatorio primero, después es... Orden de comparecencia y orden de aprehensión. ¿Sí? Pero ya para la orden de aprehensión ya llega el imputado con su abogado particular o a la Defensoría Pública. ¿Queda claro? Ya el abogado defensor público, llegue o no llegue el imputado, pues debe estar en la audiencia. ¿Sí? Bien. Ahora, después de eso, bueno, en la audiencia con detenido o sin detenido. Eso es importante, eso es importante considerarlo porque a partir de esa audiencia inicia la investigación complementaria. Desde ahí, desde que es puesto a disposición del juez en la audiencia de control legal de detención o que el imputado se presenta por su propio pie en la audiencia de formulación de imputación cuando es indetenido, ahí empieza la investigación complementaria. Esa es la etapa de la investigación complementaria. Audiencia de control de detención con detenido, sin detenido es audiencia de formulación de imputación. Por eso vienen las flechitas de allá de la orilla. ¿Sí? Y se continúa con la audiencia inicial. Incluso esto se le llama también, aquí es ya audiencia de investigación complementaria, pero ya esto le vamos a poner aquí audiencia inicial, o la dejamos así más bien para no confundirlos. Para la investigación complementaria es una audiencia inicial, se le llama audiencia inicial, pero vamos a dejarla así. Ahí tenemos una audiencia de formulación de imputación, luego viene la vinculación a proceso. Pero antes, en la audiencia de control legal de la detención es un debate, como en todo. Ahí es un debate entre las partes. ¿Qué va a pedir el Ministerio Público? Que se califique de legal dos cosas. Primero, la detención y luego la retención. Y la parte que asiste al detenido, la defensa pública o privada, que va a solicitar, pues que no se califique lo contrario, que no se califique de legal la retención y la detención, o la detención del imputado, son dos cosas distintas. ¿Sí? La detención, pues es en el momento, la forma en cómo fue detenido. ¿Sí? Si fue detenido en flagrancia, ¿en qué tipo de flagrancia? De acuerdo al artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el momento de estar cometiendo el delito, es perseguido después de haber cometido el delito y es detenido, ¿sí? O por señalamiento de la víctima, algún testigo, por encontrarse algún objeto o existan datos que presumiblemente haya cometido el delito. ¿Sí?
Ahí están los tipos de flagrancia en el artículo 146 y ahí es donde se va a fundamentar el Ministerio Público para señalar la hipótesis de flagrancia correcta. Y la defensa, pues diciendo, si en cada caso no se acredita de acuerdo a los hechos narrados por el Ministerio Público, si no se acredita que va a solicitar, pues que no se califique de legal la detención del imputado y se le ponga en inmediata libertad, ¿sí? Miren, en este aspecto sí hay que tomar en cuenta que muchas veces sí no se cumple. Vamos con esos formalismos, porque ya los jueces los tienen como meros formalismos. O sea, que prácticamente, como antes nadie se le negaba, como dice, para dictar un auto de formal prisión, es como que a nadie se le negaba un vaso de agua para dictar un auto de formal prisión en el sistema adquisitivo, pues ahora también, sí, casi todo se califica de legal. De esas hipótesis del 146, a veces no se toman en cuenta, de verdad, no se toman en cuenta, ¿sí? O sea, es un mero formalismo, cuando no debe de ser así, ¿sí? Es una cuestión que no es una figura decorativa, como yo digo en las audiencias. O sea, no está ahí como un adorno en el código, la flagrancia, las hipótesis de flagrancia, por eso las puso el legislador, para que se analicen y se debatan en la audiencia de control de detención y se hagan valer y se resuelvan conforme, como debe ser, pero no les hacen, no, ya fue detenido, ya las hipótesis de flagrancia como que ya nadie bueno, más en estos delitos de querella, ¿sí? Y luego ya viene la retención. La retención es cuando, pues, sobre todo, y hay mucho debate también en ese sentido, de que el imputado no se le privilegió su libertad dentro de las 48 horas, ¿sí? Porque, pues, es un derecho humano fundamental la libertad, un derecho humano fundamental, que también se encuentra regulado en los tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿sí? La misma Carta de las Naciones Unidas, infinidad de tratados internacionales que, de acuerdo con el artículo 1 constitucional, forman parte de nuestro sistema jurídico, ¿sí? Y no podemos pasarlos por desapercibidos, pero bueno. Entonces la retención es de que, pues, se le haya vulnerado su derecho de libertad en la investigación inicial, dentro de las 48 horas, si existen datos de que el Ministerio Público no tuvo por qué retener al imputado, no tuvo por qué solicitar la audiencia de control legal de la detención, sino que debió dejarlo en libertad y luego que lo citaran para que se presentara sin detenido a la audiencia de formulación de imputación, sin detenido, que lo dejara libre el Ministerio Público. Hay un artículo, el 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice el Ministerio Público es potestativo, es potestad del Ministerio Público si lo aplica o no, ¿sí? O sea, que lo deje en libertad, porque se trata de un delito perseguible por querella, ¿sí? No es de persecución oficiosa, sino justificada, pues puede dejarlo en libertad. Pero ahora resulta que si no tiene comprobada su identidad en la carpeta de investigación, que si no tiene un domicilio fijo donde pueda ser localizado, pues eso es suficiente como para decir al Ministerio Público, ejerzo la acción penal y solicito la audiencia de control legal a la detención y ahí voy a pedir después su prisión preventiva justificada, ¿sí? En esa audiencia inicial, en la audiencia inicial, que ahorita estamos viendo su primera parte, y ya, así lo hacen, ¿okay? Pero entonces el abogado defensor, su tarea es debatir en la audiencia de control legal de detención si hubo alguna violación al derecho humano de la libertad del imputado. Si la hubo, tiene que exponerla y solicitar su libertad inmediata en esa audiencia. Y ya no va a continuar la audiencia. La audiencia ahí se rompe, se deja en libertad al imputado y luego el Ministerio Público, si quiere continuar con la misma, tendrá que solicitar la audiencia de la formulación de imputación, continuar con la audiencia, pero ya sería en otra fecha, en otra audiencia. Ya no ese día ya se decreta la libertad y ya no se continúa con la audiencia.
Ministerio Público dicta su auto de retención. Digamos, ayer lo dicta, a determinada hora a las 7 de las 19 horas. Y hasta el día de hoy, pues todavía está tiene a su disposición al detenido en la agencia del Ministerio Público. Y, por ejemplo, hoy ya recibió del familiar su comprobante de domicilio, ya le exhibieron una identificación oficial, su CURP, su acta de nacimiento. Ya el policía fue a investigar, ya corroboró que existe el domicilio. Y antes de las 48 horas, mañana temprano, el día de mañana, el Ministerio Público ejerce la acción penal y pide la audiencia de control de legal de detención. Uno como abogado, te fijas, checas la carpeta y dices, no, aquí, detenido fue legalmente, pero retenido no, porque el Ministerio Público no privilegió la libertad de mi representado, porque tenía acreditada su identidad, su arraigo, su domicilio. ¿Cuál peligro de que no asista a las demás audiencias? ¿Cuál es el riesgo procesal? ¿Qué riesgo existe para la víctima si fue un robo simple? Además, ni fundamentó ni motivó su determinación. ¿Sí? Solicito su inmediata libertad, que no se califique de legal la retención. Y el juez dice, o sea, efectivamente, el imputado en libertad y adelante, dígame. No, perdón. Solamente le estoy enseñando. ¿Cómo? No, solamente le estoy mostrando las instalaciones. Sí. No, sí, adelante, pueden pasar si gusta. Y ¿qué se solicita ahí? La libertad, pero no que se calificó de legal, la detención, sino la retención. ¿Qué caso? ¿Para qué pides la audiencia al Ministerio Público, ¿sí?, de un control de legal de la detención, si mi representado desde que lo tuviste a tu disposición? O sea, no hubo ninguna causa, ninguna razón para pedir esa audiencia. Si violaste su libertad, su derecho de libertad, todavía lo retuviste, ejerciste la acción penal y todavía lo tienes presente aquí, ¿sí? Todavía estás pidiendo que se califique de legal la detención y retención. No, pues el juez inmediatamente, ¿sí?, inmediata libertad, no se califica de legal la retención y vámonos. Así de sencillo, ¿sí? Bueno, y después, ¿qué viene? Si ya se calificó de legal la detención, viene la formulación de imputación. El Ministerio Público ahora sí formule ya se calificó de legal la detención y la retención. Ya, viene la formulación de la acusación, se le hace saber al detenido el hecho por el cual se le acusa, los datos de prueba que están en su contra y las personas que declaran, ¿sí? O sea, ahí se le hace saber al detenido la teoría del caso, la teoría jurídica, la teoría fáctica, ¿sí?, y la teoría probatoria, esas tres cosas. El Ministerio de manera breve, entendible para el imputado, le explica esos tres aspectos, ¿sí? El hecho por el cual se encuentra detenido, se está sujeto a proceso, detenido en ese caso. ¿Qué se le acusa? Los motivos, las pruebas, datos de prueba que obran en su contra y la teoría probatoria, fáctica y jurídica, y dónde encuadra su conducta, en qué artículos del Código Penal, el Código Adjetivo, sustantivo, penal, el Código Penal. Ahí. ¿Y qué hace el abogado defensor? En ese sentido, pues asesora a su patrocinado si es su derecho declarar o no declarar. Muchos quieren declarar, y pasan a declarar. Es un momento de que pueda declarar o no. Y de preferencia, pues se les dice que se reserve su derecho, ¿no? Porque tiene su derecho de presunción de inocencia, ¿sí? Y además todo lo que diga puede usar en su contra, como se dice en las películas gringas. Entonces, mejor reserva. ¿Sale? Como también lo puede hacer en la agencia del Ministerio Público, resérvate. Porque
Pues ese derecho lo puedes ejercer hasta en la audiencia de debate de juicio oral. Es más, si quieres no lo ejerzas nunca, tienes tu derecho de presunción de inocencia. La carga de la prueba la tiene el Ministerio Público en el sistema penal acusatorio. ¿Sí? Por lo tanto, tú eres siempre inocente. Si el Ministerio Público no comprueba tu culpabilidad, tú no tienes por qué declarar. ¿Sí? Pero ya depende de la estrategia del abogado. Porque en algunos casos que sí es necesario que declare, ¿eh? En algunos casos todo depende del asunto. En algunos casos sí es necesario. Te está diciendo que lo golpearon los policías y ya está certificado de lesiones del médico legista. Está diciendo cómo lo detuvieron, cómo lo golpearon, lo maltrataron, incluso hasta puede haber ahí tortura. ¿Sí? No, pues pásale a declarar, ¿no? Ahí sí pues guarda silencio, no, pásale. ¿Sí? ¿Me entienden? O sea, todo depende del momento, ahí si no... No se puede justificar, o sea, los policías que lo detienen no pueden justificar que hubiera habido golpes porque se puso agresivo o algo. Y eso ya lo manifestarán los policías en su momento. Pero incluso el juez puede dar vista al Ministerio Público y que se investiguen esos actos en caso de que haya indicios de que sí lo hayan golpeado. Sí, está obligado toda la autoridad que conoce de un hecho así. Y ya los policías pues ya tendrán que defenderse allá en su proceso, si es que se les inicia alguna investigación. Ya tendrán también su derecho de defensa y también tener su derecho de presunción de inocencia. ¿Sí? Pero eso ya es aparte. Será en otra carpeta, si es que se abre, si es que procede o no. También no hay que creerle, tampoco le van a creer todo al imputado, ¿verdad? Todo lo que diga pues tendrá también que acreditarse, no nada más porque lo diga, lo manifieste. Pero si está diciendo que lo golpearon, pues entonces sí, pues no sé, te vas a reservar, pues yo creo que es preferible pasar a declarar de una vez. ¿Sí? Bien, todo depende, ¿no? Pero por lo general, la regla es resérvate tu derecho. Bien, la excepción es declara, ¿no? Después viene la vinculación a proceso. Pero antes de la vinculación a proceso, aquí ya nos vamos por el otro camino que llegamos, sin detenido. Cuando se llega a la audiencia sin detenido, a la formulación de imputación, ahí no se va a discutir ningún control legal de la detención, de la retención. Ahí directamente el Ministerio Público le formula la imputación, los hechos. Y si declaras o no declaras, te reservas o declaras. Es igual, ¿sí? Ahí ya se juntan los dos caminos en la formulación de imputación. Vengan con detenido o sin detenido, es ahí donde se juntan las dos líneas de investigación del Ministerio Público, que pueda llevar una u otra. ¿Sale? Y después de la formulación de imputación es como una V, ¿no? Llegan ahí se juntan los dos caminos. Con detenido o sin detenido se juntan esas líneas de investigación. ¿Dónde se juntan? En la formulación de imputación, en esa audiencia, en la audiencia inicial. ¿Sí? Adelante. Adelante. Nada más estamos aquí visitando. Sí, adelante, pasen. Pero pues sí, justo son los chicos que están preparando. Y están dando como parte de las etapas del proceso penal, teórica. Adelante, si quieren puede pasar, ¿eh? Sí, gracias. Y bueno, nada más por fuera. Muy bien. No, cuidado, hasta luego. Bien, entonces es ahí, en la formulación de imputación. Después de la formulación de imputación, ¿qué viene? Ahora sí, ya se unieron los dos caminos, dependiendo del asunto, cómo se hacen detenido o sin detenido, y ahí ya vamos en línea. Ahora vamos a la vinculación a proceso. Vinculación a proceso, donde pues hay también un debate. Pero antes de vincular a proceso se le pregunta al imputado antes de pasar ese pedacito de la audiencia. Es la audiencia inicial, ¿eh? La audiencia inicial se inicia desde la formulación de imputación sin detenido y del control legal de la detención cuando es con detenido. Ahí se inicia la audiencia llamada la audiencia inicial. Es una audiencia larga que está compuesta por pequeñas audiencias, ¿sí? Entonces, después de la formulación de imputación, ¿qué viene? La vinculación a proceso. Pero antes de la vinculación a proceso se le pregunta al imputado, ¿cuándo quieres que se resuelva tu situación jurídica? 24 y 48. Ajá. 48 horas, 72 horas o 144. Tu plazo es de 72 horas. ¿Sí? ¿Quieres 48 horas, 72 horas o quieres la duplicidad, 144 horas?
¿Para qué? Para que ofrezcas datos de prueba tratándose de hechos señalados en la ley como delito perseguibles por querella, ¿sí? O, en este caso, ofrecer medios de prueba si son delitos de persecución oficiosa, ¿sí? Entonces, que están señalados en el párrafo segundo del artículo 19 constitucional. Homicidio, secuestro, violación, etcétera. Ahí está todo el catálogo de los delitos que se persiguen de manera oficiosa. Si el proceso es en relación a esos delitos, pues se van a ofrecer medios de prueba, ¿sí? Y tienen sus propias reglas para ofrecerse. Y si no, si son delitos por querella, datos de prueba, ¿sí? Esa es una diferencia. Para la vinculación a proceso, si se pide la duplicidad del plazo o las 72 horas, o renuncia a ese plazo y pide su duplicidad de 144 horas. Si es así, pues luego se va a pasar a discutir medidas cautelares. Hay aquí la palabra medidas cautelares y ese es su tema. Sí, yo no tenía conocimiento de ese dato que me proporcionaron, pero ya ahorita lo retomo. Ahí sí se va a empezar a discutir medidas cautelares. Si el imputado dice, no, yo me apego a las 72 horas, que se resuelva mi situación jurídica dentro de 72 horas, o 144 horas para ofrecer datos de prueba o medios de prueba. Esa regla está en el artículo 114 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Datos de prueba o medios de prueba. Entonces, pues la persona todavía se encuentra, si fue audiencia con detenido, la formulación la audiencia de control de detención, la investigación fue con detenido, está privado de su libertad, no se ha resuelto su situación jurídica. Por ende, si pide la duplicidad, si va a ofrecer datos de prueba, se va a suspender la audiencia, se va a fijar dentro de las 72 o 144 horas, que no rebase ese tiempo, porque en ese plazo el juez le va a resolver su situación jurídica, si va a vincular a proceso o no va a vincularlo a proceso, pero se le da la oportunidad de ofrecer datos de prueba tratándose de delitos perseguibles por querella o medios de prueba tratándose de delitos de persecución oficiosa. Y entonces, si está detenido, si fue la audiencia inicial con detenido, el juez va a decir, sí, ya ves, entonces pues, preséntate la próxima audiencia. No lo va, está privado de su libertad. Entonces el Ministerio Público ahí va a solicitar una medida cautelar. Solicito, se abra debate sobre la medida cautelar. ¿Y qué va a pedir? Pues prisión preventiva justificada. Si es oficiosa, pues ya está ahí, ya está dentro. Pues ya, si es un delito que está contemplado en el catálogo del artículo 19 de la Constitución Federal, pues se va a quedar prisión preventiva oficiosa. Ahí ya que ni qué, ¿no? Pida las 72, 148 horas, pues se va a quedar prisión preventiva oficiosa. ¿Pero puede ofrecer medios de prueba? Sí puede ofrecer medios de prueba, para eso está pidiendo el plazo, la duplicidad, ¿sí? Pero se va a quedar prisión preventiva oficiosa. Si es justificada, ahí el Ministerio Público pide que se abra debate para las medidas cautelares. ¿Y qué va a pedir? Prisión preventiva justificada. ¿Sí? Por la naturaleza del hecho, porque no tiene arraigo, porque es un debate. También la defensa pues va a debatir cuál es el riesgo procesal. Y el Ministerio Público pues, se va a aferrarse a decir que existe riesgo de que pues, el imputado no acuda a la siguiente audiencia, a la continuación de la audiencia, que se dé la fuga. Tiene que exponer los elementos objetivos que existan en la carpeta por los cuales se puede dar a la fuga. Si no lo acredita, se decreta, va a libertad y se presentará ya en libertad a su audiencia de vinculación a proceso. Pero si no, si lo acredita el Ministerio Público, se queda detenido y se amplía la audiencia. En vez de que se resuelva en ese día, pues se va a resolver dentro de 72 horas o 144 horas en la próxima audiencia para que recabe sus datos de prueba y los ofrezca y se desahoguen en la audiencia. ¿Y cómo se van a desahogar? Ya depende de si son datos de prueba o medios de prueba. Si son medios de prueba, en persecución oficiosa de esos delitos, se aplican las reglas de debate de juicio oral. Todas.
Todas las técnicas de litigio, de debate de juicio oral, de la audiencia de debate de juicio oral, se aplican ahí. Si son delitos de persecución por querella, hay algunas variantes. Si voy a presentar un testigo, no lo voy a presentar directamente a la persona. Yo, como defensa, le recabo como defensa, porque el Ministerio Público no puede ofrecer pruebas, nada más la defensa, nada más el acusado, el imputado. Por eso se está suspendiendo la audiencia por él, porque está solicitando su duplicidad. Ofrezco datos de prueba. Si digo un testigo, yo como abogado defensor le recabo su entrevista en la oficina de Defensoría Pública en este caso, abogado privado en su despacho, pero si la defensa pública, recabamos su entrevista y presentamos por escrito su entrevista del testigo y lo incorporamos como dato de prueba, no como medio de prueba, dato de prueba al testigo por escrito en su entrevista. ¿Sale? Pero entonces aquí ya hay un debate de medidas cautelares. ¿Se va en libertad o se queda? Si es prisión preventiva, pues ya se quedó. Hasta que vengan los datos de prueba, se desahogue los datos de prueba en la próxima audiencia de vinculación a proceso. ¿Queda claro? Pero no se supone, licenciado, que ya la prisión preventiva oficiosa ya no se está aplicando por la ley la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que se supone que debe ser nada más prisión preventiva justificada, ya no oficiosa, sino que se debe justificar el hecho. Bueno. Ya no debe existir como tal, o no lo deberían de llevar que sea oficiosa solamente por el hecho de la ley que señale como delito. Sí, eso es. Acá sí es algo que se ha estado debatiendo y que se ha, en este caso, evidenciado a nuestro sistema jurídico, ¿no? De que se ha abusado de la prisión preventiva oficiosa, ¿sí? Que ya no debe de aplicarse. El artículo 19 constitucional ahí está, no se ha quitado. Ve tu constitución. Prisión preventiva oficiosa son los siguientes delitos. Ahí están tipificados. Sí, hay una recomendación, una sentencia más bien por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro que vamos a nuestro país, ya se lo hizo saber y sin embargo se sigue aplicando. Pues sí, y aunque no sea oficiosa, será justificada, basta un pequeño dato de elemento por ahí, y prisión preventiva oficiosa. Va a desaparecer y se va a hacer, creo, una reforma, se va a hacer en ese sentido, que va a desaparecer del mapa, digámoslo así. A lo mejor ya no se va a hablar en el artículo 19 constitucional de prisión preventiva oficiosa, ya no se va a hablar, ¿sí? Ya cumplimos con lo que nos ordenó la Corte Interamericana. Bien, ya en nuestros cuerpos legales ya no existe esa palabra de prisión preventiva oficiosa, se ha terminado, somos diferentes, somos garantistas de la libertad de los procesados. Pero en la práctica, ahí está tu prisión preventiva justificada, ¿sí? O sea, nada más se le va a dar la vuelta. Esa es mi opinión. La prisión preventiva puede cambiar de nombre, puede borrarse del mapa prisión preventiva oficiosa, esa palabra tan odiosa, ¿sí? Pero va a seguir siendo la prisión preventiva justificada, pues en un delito de querella, porque no tiene uno domicilio fijo, el imputado ya le aplican prisión preventiva justificada, porque no acreditó que se llama así. ¿Cuál presunción de inocencia? Digo, pues hay que alegarla y hay que debatir, pero en teoría se quedan esas palabras, pero en la práctica la realidad es muy diferente, a mi punto de vista, y se seguirá siendo así, ¿sí? Es como se queda uno en prisión preventiva porque no acreditaste que con un documento fehaciente. ¿Cómo lo vas a hacer si estás en la investigación inicial ahí en el Ministerio Público? Si no tienes ningún familiar, nadie que hable por ti, ¿quién te va a presentar un documento para corroborar tu identidad, caray? ¿Sale? Y si eres extranjero, vienes al país y no trajiste tus documentos, mientras te los envían, te quedas por un delito menor. No menor, digamos, de querella.
Entonces, sí nos han dicho que la prisión preventiva, oficiosa, ya desapareció, va a desaparecer, punto de vista, solamente se va a cambiar, se va a reemplazar por la justificada. De hecho, siempre ha sido así. ¿Sí? Así que, qué bueno que fuera real, pero a mi punto de vista no. ¿Sí? Sí, el papel va a cambiar, ya no va a parecer oficiosa. Y vamos a estar contentos y alegres. Ya no hay prisión preventiva oficiosa. Pero la justificada por el más mínimo detalle se queda. Claro que te quedan los recursos, pues hay que combatirlo con recursos, con el amparo, ¿sí? Tampoco se va a quedar uno cruzado de brazos, ¿no? Sí, hay recursos que debes combatir decisiones judiciales. Ese es mi punto de vista, pero sí es importante tu opinión. Debemos de tenerla presente, ¿sí? Que al menos en el papel pues, sí se va a quitar. Y hay un debate al respecto, ¿no? Pero yo creo que debe ser más real. Debe apreciarse eso con más objetividad. O sea, bueno. Entonces continuamos, ¿no? Fue importante tu participación, ya también que tengamos conocimiento de eso, ¿no? Porque sí, teóricamente pues sí se habla de eso, pero en los hechos, en la práctica, las cosas son a veces diferentes a la realidad. Pero bueno, viene la vinculación a proceso. ¿Eso para qué es? Bueno, estamos hablando de las medidas cautelares, ¿verdad? Esa es la primera audiencia, podemos decir una audiencia de discusión de medidas cautelares. Ahí se va a discutir, ya estamos, fíjense, hay otra más adelante, pero ahí en ese momento, cuando el imputado dice, quiero ejercer mi derecho de que mi situación jurídica se resuelva en 72 horas, no en este momento, porque voy a aportar datos de prueba o medios de prueba. Bueno. El juez tiene que determinar esa petición y se la va a acordar favorablemente. Es un derecho constitucional. ¿Sí? ¿Está bien? Se va a señalar nueva fecha para que tenga la posibilidad de recabar los datos y medios de prueba el imputado. Y si el Ministerio Público no dice nada, si el Ministerio Público no pide la medida cautelar, el juez no le va a decir al Ministerio Público, solicíteme la discusión de la medida cautelar, el debate, ¿no? ¿Qué va a hacer el abogado defensor? En este momento solito se ponga inmediata libertad de mi representado. Porque al Ministerio Público, desgraciadamente, si se le pasa, pues no, pero el Ministerio Público pues también sabe, ¿no? Que no se le puede pasar. Aquí pido la medida cautelar, si no se me va. Y ya no viene. ¿Sí queda claro? Que debe estar muy atento, muy alerta al Ministerio Público. Ya solicitó la duplicidad, pues ahorita va la medida cautelar. No me espero que dicte auto de vinculación a proceso como es la secuencia de la audiencia, después medida cautelar, no, ahorita la pido. ¿Sí? Y el Ministerio Público entra al debate de la medida cautelar. ¿Qué va a pedir? Prisión preventiva justificada. Relacionada a que pues el imputado puede no acudir a la siguiente audiencia y existe un riesgo procesal. Y para asegurar su presencia en el proceso, para la próxima audiencia, continuarlo, solicito se imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada por estos datos que hay en la carpeta. Ahí sí tiene que sacar todos los datos. No está identificado, no tiene lo que comentábamos, ¿no? Arraigo, hay riesgo porque pues amenazó de muerte a la víctima. Fíjense nada más, amenazó de muerte, sí, pues ahí ya pues es una amenaza de muerte a la víctima, imagínense, lo dejan libre, pues se va y puede cumplir su amenaza, ¿verdad que no? Entonces, pues sí, va a quedar detenido. ¿Sí? Y es ahí la discusión de la medida cautelar. ¿Y dónde está su fundamento? En el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se queda de tarea que lean ese
ese artículo 155 del Código Nacional. A partir de ahí hay más artículos, está el capítulo de medidas cautelares, 155, 156, 158, ahí están todos los supuestos de riesgo procesal, riesgo para la víctima, ¿sí? Los motivos por los cuales está el fundamento legal para que el Ministerio Público solicite la prisión preventiva, lo discuta en medidas cautelares, que es, dice, ahora sí ya es el tema de la audiencia a la que nos vamos a enfocar, ¿sí? Pero ya está, ahí ya llegamos a eso, medidas cautelares, ¿sí? Y luego supongamos ya viene la vinculación a proceso, ya se le vincula al imputado al proceso, hay un debate, sí. Se debate en la audiencia de vinculación a proceso, ¿eh? Hay un debate. Es el artículo 316, el fundamento para la vinculación al proceso, 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Deben de cumplirse esos requisitos. Si el imputado es vinculado a proceso, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué significa vincular a proceso? Pues que se va a seguir investigando. Complementaria. Se va a seguir investigando. No, la investigación complementaria, la etapa inicia desde el control de la audiencia, desde el control legal de la detención y desde formulación de imputación. Desde ahí inicia la investigación complementaria, desde ahí. ¿Sí? Sí, bueno, va a continuar con la investigación complementaria. Ajá. Después de la vinculación al proceso, ¿sí? Desde luego estamos en la investigación complementaria, se va después de la vinculación al proceso, si se trata de delitos donde proceda una salida alterna, suspensión condicional del proceso o acuerdo reparatorio, se procede. Siempre que el tipo penal lo conceda, o el hecho que señala de una ley como delito, pues sea posible llegar a un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional del proceso. Si no, se continúa con la siguiente etapa, que es la discusión de medidas cautelares, ¿sí? Esa discusión de medidas cautelares, desde luego, si antes ya se le impuso al imputado, porque solicitó la duplicidad del plazo constitucional, ¿sí? Ya ve que se quedó, pues se nos iba a dar a la fuga, digámoslo. ¿Qué se hace ahí? Muchas veces se queda ya con su medida cautelar que le habían impuesto, porque dice que la situación no ha variado, que las condiciones objetivas no han variado para cambiar la medida cautelar. Si han variado, pues ahí sí el abogado defensor tiene que discutir. No, ya han variado las condiciones por las cuales se le impuso la medida cautelar a mi defendido. Solicito que se le deje en inmediata libertad. Se le ponga otra medida cautelar, no en inmediata libertad, alguna firma. Periódica, ¿no? Dependiendo de la naturaleza del hecho, ¿no? También hasta un localizador, como se tiene los medios económicos para hacerlo, pues adelante. Y lo autoriza el juez, ¿no? Que existan las condiciones, porque no nada más es de póngame un localizador y ya. Tiene que cumplirse con el acuerdo del delito y las condiciones, y que exista la posibilidad económica del imputado. Todo es una serie. Para esa medida cautelar sí hay muchos requisitos que se deben de cumplir, ¿no? Condiciones. Pero está autorizado por el código y sí se tiene que, cuando se cumpla todo eso, se tiene que autorizar a petición del imputado. O cualquier otra condición de medida cautelar, el artículo 155. Entonces, viene la discusión esa de medidas cautelares ahí, prisión preventiva justificada. Si ya se le impuso, pues a veces nada más se ratifica, y si no ha cambiado las condiciones objetivas para cambiarla, pues se va a seguir con la medida cautelar que se había impuesto anteriormente, si es que pidió la duplicidad. Si no pidió la duplicidad, pues por primera vez se va a discutir la imposición de la medida cautelar, dependiendo de la naturaleza del hecho, como dice su compañero, y ¿sí? Sobre todo del hecho señalado en la ley como delito, se va a imponer la medida cautelar idónea, ¿sí?
con base al principio de proporcionalidad, con base al principio de la última ratio, ¿sí? De lo que más le favorezca al imputado, ¿sí? Principio de mínima intervención. Eso se va a ver en esa audiencia. Y en la de antes también, la que cuando pidió la duplicidad del plazo, también ahí va a discutir sus puntos. Lo vamos a ver en la siguiente sesión. Ahorita ya entramos en materia y qué bueno que ahí ya se fijó el tema, ¿sí? Voy a nada más a preguntar, a corroborar si es eso con las autoridades aquí del colegio, para ver si es esa la audiencia, para ya centrarnos en la siguiente sesión en medidas cautelares. Pero aquí ya le dimos una entrada y llegamos desde la audiencia, desde la investigación inicial hasta este punto, hasta medidas cautelares. Y ya después, como dice su compañero, pero ya mencionó algo de que se va a pedir un plazo de investigación complementaria, un cierre, un plazo. Después que se impuso la medida cautelar, ya se... Antes de que avance al cierre, por ejemplo, en la medida cautelar se genera la previsión preventiva justificada o oficiosa. ¿También se puede solicitar lo que es el bloqueo de sus cuentas bancarias? ¿Dependiendo del delito o no? En la medida cautelar, de acuerdo con el artículo 155, ahí están previstas las cuestiones para las cuales se impone la medida cautelar. Sí, pero es que también hay, bueno, pues obviamente ya cuando se medida cautelar, cuando ya está detenido, pues obviamente ya es ilógico solicitar la firma periódica, porque para empezar ya se encuentra en un... Sí, claro, pues dependiendo de la naturaleza. Por eso digo de la naturaleza del hecho, ¿no? Uh-huh. Sí, todo la cuestión medidas cautelares es enunciativo, lo que se establece en el artículo 155, están establecidas las causas, pero pues si es de acuerdo a la naturaleza del delito, puede imponerse cualquier otra, no es definitivo, ¿no? Ese catálogo, sino que es abierto, no es algo cerrado, ¿sí? No es numerus clausus, sino que está abierto, ¿sí? O sea, puede otra medida cautelar que aplique, esa idónea, en base al principio de proporcionalidad mínima ratio, aunque no se encuentre señalada ahí, creo que sí es válida y puede imponerse, ¿sí? De acuerdo a la naturaleza del hecho y para asegurar los intereses de la víctima. Uh-huh. Sus derechos fundamentales también deben de respetarse, no nada más del imputado, ¿no? ¿Sí? Y luego ya viene un plazo de cierre de investigación complementaria, que puede ser 2 meses si el delito no excede de 2 años, la pena de prisión, y si excede, pues ya son hasta 4 meses, 6 para poder para la investigación complementaria, nada más para recabar pruebas, hasta 6 meses. De 2 a 6 meses. Ajá. Para poder ampliar la investigación complementaria, es decir, para seguir recabando datos o medios de prueba, ¿sí? Y todas las partes tienen que recabar datos de prueba en ese lapso que se les fije, ¿sí? 1 mes hasta 2 meses cuando no exceda 2 años. Y ya no se puede pasar de ese lapso. Si se les señaló 1 mes, puede pedir su prórroga por otros 15 días o 1 mes, que es lo que le resta. Si le falta recabar pruebas, tanto el Ministerio Público la puede solicitar, la defensa, el asesor jurídico, porque todos pueden recabar pruebas. Una vez que se cierra el plazo de investigación complementaria, ya no se pueden ofrecer más pruebas, ¿sí? Y ya se pasa, desde luego, desde ahí el Ministerio Público tendrá 15 días para formular su acusación y ya pasamos a la siguiente etapa, a la etapa intermedia en su fase escrita. ¿Sale? Y ahí, que estamos en la fase escrita, todavía... se ofrecen pruebas por el Ministerio Público de manera escrita. Y todavía ahí podemos pedir la revisión de las medidas cautelares, ¿sí? Entonces se puede pedir la revisión de la medida cautelar, ¿sí? Aunque ya estemos en la etapa intermedia, se puede pedir, en la fase escrita, se puede pedir la revisión de la medida cautelar. Uh-huh. Con base a los fundamentos que acabamos de decir, se puede pedir la revisión.
¿Por qué? Siempre y cuando hayan cambiado de manera objetiva las circunstancias por las cuales se le impuso. De manera objetiva que hayan cambiado. Pues ya exhibió un comprobante de domicilio, ya exhibió su identificación oficial, ya cualquier, el motivo por el cual se le impuso la medida cautelar. Pueden ser, hay de diferente nivel ahí de graduación en el artículo 155, hay unas muy leves, otras más drásticas, hasta llegar a la prisión preventiva, esa es la más drástica que se puede imponer. ¿Sí? Por eso esa prisión preventiva justificada, pues como su nombre dice, debe estar justificada, que es con reglas, no nada más de manera subjetiva. Tiene que haber elementos objetivos para que se impongan. ¿Sí? Y es lo que vamos a ver en las próximas sesiones, enfocarnos a eso. Voy a corroborar, si ustedes me dijeron que ese es el tema, para enfocarnos ya a las medidas cautelares, a la audiencia, a la fase de la audiencia inicial donde se discuten medidas cautelares, o cualquier audiencia, una audiencia de revisión de medidas cautelares. Sí, que algunas veces dicen... lo que estaban diciendo los chicos es lo que viene en la convocatoria. En la convocatoria. Pues esa audiencia de revisión de medidas cautelares, si ya está fijada esa audiencia, adelante, vamos a enfocarnos en eso. Es más, ya llegamos teóricamente ya hablamos hasta dónde se puede, en qué momentos del procedimiento penal se discuten medidas cautelares. Sí, dice, en el punto dice inscripción, dice, los equipos que deseen participar deberán elaborar un video simulado, un debate de medidas cautelares de un caso hipotético. Posteriormente deberán conjuntarse el link del video con el formulario. Ahí está. De inscripción. Medidas cautelares. Perfecto, ahí está. Las medidas cautelares es lo que nos vamos a enfocar entonces, pero ya aquí en el procedimiento penal ya las ubicamos dónde está ese momento, en qué momento se discuten medidas cautelares. En primer lugar, tenemos ahorita enfocado que es antes de la audiencia de vinculación al proceso, cuando se pide la duplicidad. Medidas cautelares se discute ahí. Luego, cuando ya se vinculó a proceso, la siguiente fase es medidas cautelares, ahí está la fase. Luego se puede pedir hasta en la audiencia intermedia una discusión de una audiencia para revisión de medidas cautelares. Se puede discutir todavía la medida cautelar. Y no nada más la medida de cautelar de prisión, porque es la que se discute por lo general, de prisión preventiva, ¿sí? Justificada. En la oficiosa, pues ya está establecida. Pero la prisión preventiva oficiosa, incluso por el hecho de que diga, pues ya es oficiosa, ya no se va a discutir nada, ya no tiene caso. ¿No? También se puede y se debe debatir, aunque sea de prisión preventiva oficiosa, como lo señala el artículo 19 constitucional, se debe debatir, ¿sí? Que no se imponga, como le dice su compañero, se tiene que debatir, no porque ya esté oficiosa, pues se va a dejar. Si hay elementos hay que debatir, claro, pues ya está establecida, ¿no? Ya constitucionalmente, y pues sí, hay una sentencia. Es que es muy controvertido esto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es toda una cuestión de interpretación, porque ya la Corte dijo en una jurisprudencia que, pues, allá la Corte de nuestro país, la Suprema Corte de Justicia, en una jurisprudencia, que nuestro derecho ahora sí que casi está por encima del derecho internacional. O sea, dice, bueno, lo que está en la Constitución es lo que se aplica aquí, porque la Constitución es la ley de leyes, es la norma máxima, y es lo que se aplica aquí, así de sencillo. O sea, está bien. Allá el Tratado Internacional, como diciendo, aquí primero está la Constitución. Y pues es la ley, no la ley suprema, pero dicen es que los tratados internacionales, de acuerdo al artículo primero, se habla de jerarquías, ¿qué está por encima, los tratados o la Constitución? ¿Sí? Entonces hay esa discusión.
teórica, pero en la práctica, pues todavía no se aterriza bien. De modo, así está esa discusión y pues todavía no se ha resuelto, pero va. De todos modos se discuten en las medidas cautelares. Sí. No nada más, pues, ya es prisión preventiva oficiosa, sí, pero pues alegarlo de acuerdo aunque sea con tratados internacionales o por ahí un juez, algún órgano jurisdiccional sí lo aplica, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces, pues hasta aquí le dejamos el día de hoy. No sé si tienen alguna duda. Mañana no voy a poder asistir, ya lo habíamos acordado. Nos vemos aquí el viernes a las 5 de la tarde. ¿Sí? El viernes. Entonces, mañana no voy a poder. Pero pues ya, ahora sí que se queda de tarea a ver los artículos relacionados con la medida cautelar. Ya los ubicamos ahí en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el 19 constitucional, tratados internacionales, jurisprudencias, ¿sí? Para que las traigan y demos lectura y las discutamos, interpretemos, ¿sí? Vamos a dejar bien esta situación de la medida, de las medidas cautelares. Vamos a ver su normatividad en el Código Nacional, en la Constitución, en los tratados internacionales y la jurisprudencia vigente y la más actualizada. ¿Sale? ¿Por qué? Porque es lo que van a necesitar en un ejercicio en el que van a participar. ¿Ok? Entonces, pues, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, ahí dejamos el tema y ahí tiene por ahí mis apuntes, son en general del proceso penal acusatorio, ¿sí? Para que sí les pueda servir, ¿no? Sí, bueno, entonces nos vemos el viernes. Trataré de ser puntual, ¿sí? Sí. Y los compañeros para que tratemos de llegar temprano y vayamos todos así. Si no, ya llegan más tarde, ya no vamos a poder volver a repetir como lo hicimos en un principio, ¿no? ¿Sí? ¿Copiaron lo que está en el pizarrón? Sí, muchas gracias. Bueno. Vamos a ver si ya viene la persona que se encarga aquí del equipo. Ajá. Para poder ya Profe, ¿no puede firmar? ¿Dónde? Permítame. Sí. Voy a tomar mi foto. El libro. ¿Es maestra o licenciada? Estoy estudiando en la licenciatura. ¿Cuál es su nombre? Jacqueline Zamora. ¿Cómo se escribe? J-A-C-Q. La C y la Q. Ajá. Kelini. Zamora. ¿Zamora qué? García. García, que está en eso. Zamora García. Sí. Ok.